Nuestro primer ponente, el doctor Juan Carlos Núñez, es médico anestesiólogo, graduado en la UCB, en la Escuela Luis Racetti, y realizó un internship en la Clínica de Anestesia del Northwestern Memorial Hospital, en Chicago. Es anestesiólogo del Hospital Pérez Carreño de Caracas, anestesiólogo cardiovascular del Hospital Pérez Carreño de Caracas, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Anestesiología y presidente actual del capítulo de manejo de la vía aérea de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. El doctor nos va a acompañar con un tema que se llama manejo de la vía aérea en el paciente COVID-19 positivo. Entonces, el doctor Núñez, por favor, para hacer la conexión. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias primero por la invitación. Para mí es un placer siempre poder colaborar en lo que esté a mi alcance. Hay mucha gente que maneja el tema aquí en Venezuela y para mí es un honor ser el portavoz en estas oportunidades y en esta situación que nos atañe a todos. Intentar compartir pantalla. Ok. Se ve la presentación, ¿verdad? Chévere. Sí. Bueno, vamos a hablar sobre justamente cómo vamos a manejar la vía aérea en el paciente que es positivo para COVID-19, que en estos momentos en Venezuela tendríamos que tratar a todo el mundo como positivo, ya que las pruebas no son continuas. Por ejemplo, la PCR o de antígeno no se hacen a todos los pacientes, solo vamos a tratar todo como positivo. Vamos a protegernos. Fíjate la transmisión entre trabajadores de salud que representa para Venezuela. Italia en la peor crisis, el 9% de las fatalidades en médicos. En Venezuela para el 10 de agosto era el 26%. Entonces hay algo que está pasando, hay algo en lo cual tenemos que profundizar más para protegernos más y ver en qué podemos disminuir estos números. Recuerden entonces que la transmisión, esto es algo básico, pero hay que repetirlo constantemente. Están los aerosoles, están las goticas de fómite y el número mágico, que son 5 micrones. ¿Quién vuela más de 2 metros? ¿Quién vuela menos de 2 metros? ¿Y a qué distancia tenemos que estar? ¿Y qué tenemos que llevar puesto? ¿Cómo nos tenemos que proteger dependiendo de la distancia? Fíjate que todo es 5 o más micrómetros, que es la parte en donde entramos en contacto y tenemos más riesgo de contagio. Están las gotas y el aerosol, que es el que nos lleva más a nosotros en el momento del riesgo en la parte de la intubación. El riesgo está en todos los trabajadores de salud comprometidos en el manejo de la vía aérea. No hay una relación fuerte entre lo que es intubación y riesgo de transmisión cuando se siguen las pautas de prevención en eventos generadores de aerosoles, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, el COVID-19 representa actualmente un cambio de paradigma. ¿En qué sentido? Nos sentimos ahora del lado contrario. Tenemos que poner nuestra salud y nuestro riesgo primero para poder seguir atendiendo, para poder seguir colaborando. Protegemos a los trabajadores de salud para poder proteger el sistema de salud y el cuidado que debe dar el mismo sistema. Entonces vamos a trabajar mejor si nos sentimos seguros. Y en eso se basa la evidencia científica hasta el momento. Vamos a ver muchas definiciones y terminología que justamente dan el principio específico del procedimiento de manejo de la vía aérea. Es una situación que, como lo dice aquí, es dinámica. Todo lo que son los checklists, las ayudas visuales, estándares de cuidado, estrategias, guías, recomendaciones, hay muchas y todos los días salen cada vez más. Pocos estudios randomizados controlados han salido porque es algo muy cambiante, muy dinámico. Pero a todos hay que darles algún cierto valor en este momento. Este trabajo es muy importante, es el riesgo en los trabajadores de salud, después justamente de la intubación en pacientes con COVID-19. Fueron 1.718 trabajadores de la salud en 503 hospitales en 17 países
Y después de 32 días de seguimiento, el 10.7% se manifestó en autoaislamiento por presentar síntomas o prueba positiva para COVID-19. Esta variable principal iba aumentando con los días. Los 7 días, 3.6%, y así iba aumentando poco a poco. Según los requerimientos mínimos de vestuario en los trabajadores de salud, lo que son exigidos por la Organización Mundial, vemos que un porcentaje, más o menos el 30%, manejaba estos ítems principales, que era guante, un delantal plástico, una gorra, un protector de ojos, y la FFP3 o N100, que son vamos a decir, las similitudes con la N95. ¿Ok? Y muchos, o sea, pocos en porcentaje, utilizaban más número de protección, que incluían ya otro tipo de máscara, por ejemplo, encima de la N95 o demás. Una cosa importante que ellos vieron que fue el aumento de la variable principal, que son los síntomas en mujeres después de ajuste de multivariable. Vieron eso, lo que los llevó a sugerir investigaciones futuras en cuanto a sexo y transmisión con respecto a la severidad del COVID-19. Los síntomas principales que encontraron que se dan en los primeros días de iniciar esos síntomas: fatiga, tos, dolor de garganta y cefalea, que son los signos que tenemos que tener como alarma en algún momento. Esto es importante, la localización principal, que fue el 51% de las intubaciones o los manejos de la vía aérea, fue en la terapia, y en la sala de operaciones el 15%. Mayor indicación de intubación, el 67%, fue por el deterioro de fallo o falla respiratoria, y para cirugía general solamente el 12.7%. Esto es importante, el número de miembros durante el manejo de la vía aérea. Lo que se recomienda, que es de 3 a 2, más o menos fue del 7, 55%. Pero fíjense esto, que hace ya 30 y pico %, que habían 4 o más personas durante el manejo de la vía aérea, lo cual es incorrecto. La inducción de secuencia rápida se usó en el 64%, eso lo vamos a hablar más adelante. Y en el primer intento usaron un videolaringoscopio comparado con la laringoscopia directa, que también lo vamos a tocar ahorita más adelante. Dentro de la característica del procedimiento del manejo, vemos que el supraglótico se usaron más o menos en un 3%, y lo importante es que el dispositivo final de manejo del EBR en un 93% fue colocarle un tubo traqueal, que eso nos da mayor seguridad. Entonces, el 10% de los trabajadores de salud, quienes manejaron la vía aérea de pacientes COVID-19 positivos, tuvieron un diagnóstico de COVID-19, hubo un autoaislamiento y hospitalización. Sugirieron entonces planificar una actividad segura para todos los trabajadores de la salud a nivel mundial. Este es otro estudio que salió en JAMA acerca de la eficiencia de la filtración de cada una de las máscaras de diferentes modalidades que actualmente utilizamos. Les colocaron esto fue una simulación, les colocaron a cada paciente o a cada persona un tipo de máscara. Vemos la N95, la máscara quirúrgica, y otra máscara de procedimientos con ligas hacia las orejas. Este es el momento que se colocaban la máscara. Estos simplemente son test cada 30 segundos que los mandaban a inclinarse. El paciente se inclinaba, leía, mover la cabeza de lado a lado, mover la cabeza de abajo hacia arriba, culminaba el test. Y ven, justamente, esta es la capacidad de filtración de la máscara, que no llegaba a entrar nada adentro del ambiente de la máscara. La diferencia, fíjense esta diferencia aquí con este tipo de máscara y con esta, que es aún mayor. Entonces, todas estas máscaras tienen un coeficiente de filtración más del 95%, ¿verdad? Entonces, las máscaras con menos 95% de FFE son efectivas en prevención del COVID-19. Eso se sabe, o sea, la máscara quirúrgica en general sí. Ahora, la N95 es la que está recomendada durante procedimientos generadores de aerosol, que es lo que tiene que quedar muy claro. Vamos a intubar, vamos a estar en contacto en un procedimiento generador de aerosol, que lo vamos a identificar ahorita, y tenemos que tener a mano y puesta la N95. Este es un trabajo bien interesante que está saliendo en estos días, y eso vamos a decir viral en las redes. Justamente lo traje porque es sumamente importante la utilización de otra barrera. Estos son trabajadores de salud, como trabajadores comunitarios, que se infectaron por COVID-19. ¿Qué hizo justamente la gente que los organiza a ellos? Es colocarles un face shield, que es una careta. A partir de la colocación de esa careta, disminuyó, inclusive a cero, el contagio de estos trabajadores con COVID-19. Lo que da a entender que el face shield redujo la exposición ocular,
la contaminación por las manos, a no llevárselo a la cara, y bloquea el movimiento de aire alrededor de la cara. Estos son cartas, como les dije, no son trabajos randomizados, pero son cartas donde es una evidencia muy grande el hecho de que a partir de la colocación del face shield disminuyó a cero la contaminación. Y eso hay que tomarlo en cuenta, que es otra barrera que debemos usar. Entonces, como dijo Benjamin Franklin, hay que estar listos. Al fallar, en prepararnos, estamos preparándonos para fallar. Todas las personas en todas sus profesiones se preparan antes de su primer intento, antes de lograrlo. Y aquí lo vemos en los deportes. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos justamente que prepararnos en el momento que vamos a manejar la vía aérea. No podemos estar menos listos que los demás. Los eventos que generan aerosol, como estamos hablando, principalmente sabemos, ¿no? Toser, estornudar, la ventilación no invasiva, el flujo alto de oxígeno vía nasal, nebulizaciones, la extubación traqueal, que inclusive es mayor, y lo que podría generar una laringoscopia, por ejemplo, sin mucha relajación, intubación traqueal, broncoscopia, y los que son los procedimientos frontales al cuello, una traqueostomía, una cricostomía. Fíjense en esto, están los factores de riesgo: tos, mal sello, ventilación positiva y flujo alto de gas. Lo que siempre, y está la estrategia de protección, siempre vamos a ver que se repite: PPE completo, filtro viral, buen sellado. Sello, CO2, buen sello. El sello es sumamente importante. Un mal sello es lo que hace que más se libere o que se busca más aerolización y más posibilidad de contagio y de contaminación hacia nosotros o de nosotros hacia el paciente en caso de. Entonces, la N95 sabemos entonces que es la N nivel de resistencia a la entrada de aceite y el 95 el porcentaje de bloqueo de partículas aerosoles y sólidas. Y funciona muy bien cuando está ajustada la cara sin escapes, que es una prueba que hay que hacer, que normalmente tenemos una persona enfrente que verifica que esa máscara esté bien sellada, y la duración aproximada es de 4 horas continuas si no está dañada. ¿Qué tenemos que evitar? Removérnosla, ajustarla, tocarla, descartar la máscara si se contamina, si se daña, si se moja, si se humedece. Hay que lavarnos las manos antes y después de ajustarla, justamente para tratar de no contaminarla. Guardarla, esta máscara, en un ambiente que esté seco, que esté limpio, para evitar que se contamine o que contaminemos al espacio en donde está. Y hay que inspeccionar la máscara para que justamente con los usos se mantenga el sello. Entonces, puntos claves en la utilización del EPP, que es el equipo de protección personal, recordando que el coronavirus se transmite por, ¿verdad?, gotas, fómites, aerosoles, y el uso del EPP solo es una parte del sistema completo para poder estar protegidos. Y está demostrado que el uso apropiado del EPP reduce el riesgo viral de transmisión. Y el EPP incluye colocarnos una FFP3 o una N95, dependiendo de la literatura que estemos leyendo, se refieren a eso. Y una cosa importante, el sobreuso del EPP también es una forma de mal uso. ¿En qué sentido? Usando un EPP, porque el EPP es descartable, la mayoría de ellos, el 95% de ellos son descartables. Si lo empezamos a usar para procedimientos que no ameritan su uso, rápidamente, como en otros países, nos vamos a quedar en cero. Y eso lleva a que después vamos a estar más propensos a contaminarnos, ¿verdad? Disminuye el stock, el límite que tenemos, con lo cual nos lleva a aumentar el riesgo de todo el personal. Hay tipos de transmisión y la protección que vamos a requerir en el momento que vamos a tratar a un paciente. Si vamos a la transmisión, va a ser método cutáneo, vamos a tener una distancia aproximada de 2 metros. ¿Qué nos vamos a colocar? Guantes y un delantal plástico. Si vamos a la parte de precaución de fómite, vamos a estar dentro de los 2 metros cercanos al paciente, anexamos, ¿verdad?, máscara quirúrgica, protección de ojos. Si ya colocamos a una parte de procedimiento generador de aerosol, ¿ok?, entonces ponemos la máscara en el 95 y los demás. Cada nivel o cada más vez que estamos más cercanos al paciente, aumentamos la seguridad y la protección. La evidencia sugiere entonces con el EPP que reduce la tasa de transmisión de enfermedades y protege al personal. Es esencial que el personal comprenda el propósito de los EPP y su función como parte de un sistema para reducir la transmisión de enfermedades de los pacientes al personal y a otros pacientes. Es igualmente importante que el personal use de manera apropiada, preservando lo que pueden ser existencias limitadas para asegurar que haya un suministro suficiente en el futuro. Esta fue la evolución del EPP
justamente en todos procedimientos generadores de aerosol, por ejemplo, en la intubación, en la broncoscopia, donde vamos, antes era así y ahorita lo ideal, aunque en muchos hospitales lo que podemos lograr es eso, también está muy bien, siempre y cuando se deseche al final, cubramos el cuello, como está indicado aquí, ¿verdad? Siempre tiene que estar cubierto y desechamos con lo que logramos esa parte el cuello. Y el ideal, que es el traje completo con máscara, doble guante, el AN95, los lentes y el face y el gorro. Todo eso se elimina. Hay muchas actividades o muchos materiales domésticos con los cuales podemos cubrirnos el cuello y la cabeza. Inclusive hay videos donde se muestra como con una bolsa de basura de estas amarillas un poquito largas, las del mercado pueden quedar un poquito cortas, podemos hacerle una abertura y ya nos protege cabeza y nos protege cuello. Y normalmente deja abierta la parte para ponernos las máscaras y los lentes y el face shield. Todo eso se desecha al final y lavamos el face shield y lo seguimos utilizando y nos seguimos cubriendo. Esto sí es lo que no debemos ver más, por lo menos durante estemos esta pandemia, es nariz afuera, no hay protección de ningún tipo hacia los ojos, ¿okay? Anillos, relojes, sin guantes. Nada de eso es lo que tenemos que hacer ahorita. En el ambiente por el manejo de esta vía aérea es sumamente importante que el cuarto sea de presión negativa. Si no logramos tener un cuarto de presión negativa, eso simplemente es que funcione más la extracción que la introducción de aire. Lo que vamos a hacer es apagar el aire y dejar funcionando solamente la extracción. Si no, como en otros países o en otros centros, escogieron un quirófano aparte o construyeron un área aparte bien identificada, le pusieron un filtro en la extracción y no tiene aire acondicionado. Ahí se maneja la vía aérea y de ahí sale el paciente protegido su vía aérea hacia el área donde lo van a operar, donde lo van a manejar para evitar la contaminación. Puerta cerrada y máximo o mínimo 30 minutos entre procedimientos para lograr la desinfección. Dentro de ese área, este es lo que se recomienda. ¿Cómo nos vamos a posicionar? El paciente, el operador número 1 de la vía aérea, el líder del equipo que va a indicar cómo tiene que ir siendo el trabajo, el asistente y fuera de quirófano sin contaminarse, el asistente ante una emergencia, donde tiene su bandeja de vía aérea, el broncoscopio y un carro de paro con todas las indicaciones. El protocolo está estandarizado, esto ya lo hemos visto, en donde diseñamos un quirófano para todos los casos de COVID-19 y el paciente debe llegar con tapaboca. Si ya se diagnostica COVID-19, el tapaboca tiene que ser N95. Gorro, cubrebotas deben desecharse después de cada caso. Higiene de manos y guantes a cada rato con alcohol. Proteger de plástico todos los equipos. Y el circulante debe apoyar desde fuera de quirófano un circulante que es un circulante limpio, que nunca va a entrar al área. El paciente se recupera dentro de quirófano y si hay que trasladarlo, el traslado debe estar despejado y el paciente con su tapaboca o si está intubado con todas las medidas necesarias de protección, los filtros para no ir contaminando nuestra vía. Y esto es algo que es típico en nosotros. Necesitamos un descanso, un café a mitad de mañana, a mitad de tarde, pero señores, si estamos protegidos, si estamos con nuestras máscaras, si estamos con nuestro EPP, vamos a tardar por lo menos 1 hora en estar listos para el café. Entonces vamos a ir dejando esta particularidad de nosotros, que es la de descanso, la de compartir, para un momento más adelante cuando estemos mucho más tranquilos, mucho más protegidos. Y entramos entonces en lo que es terapia de oxígeno. Diferentes tipos de maneras de dar el oxígeno al paciente antes de la intubación. Pero justamente es eso, cuánto y cómo. ¿Cuánto le damos? ¿Le damos mucho? ¿Le damos poco? ¿Cuántos litros? Fíjate que estamos hablando, se ha hablado mucho de la cánula nasal a flujo alto. Eso es controversial, siempre ha sido controversial. Justamente cuando comenzó esta pandemia se contraindicó. Hay un trabajo que sí, otro trabajo que no. ¿Por qué? Por la dispersión de partículas. Hay un perfil de riesgo similar entre cánula nasal de alto flujo y la máscara de oxígeno convencional. Eso lo vamos a ver en un trabajo. Y este alto flujo colocado con un tapabocas por encima puede ser una práctica razonable en pacientes hipoxémicos y en quienes se prefiere evitar la intubación traqueal. Es un trabajo de Fink que salió ahorita en la European Journal, que está acá, en el 2020. Fíjense que la evidencia sugiere un riesgo similar, lo que estamos hablando. ¿Por qué? Fíjense en el HFNC, que es el alto flujo nasal, claro, a 60 litros, tiene una distancia de dispersión de 17.2 centímetros. Si es una máscara simple, a 15 litros, menos de la mitad, pero ya está en 11.2.
Entonces, usar el HFNC con máscara quirúrgica en el paciente, lo podremos usar, deberíamos considerar alejarnos del dogma acerca de la prohibición de este uso, justamente utilizarlo cuando esté indicado y en los pacientes que lo ameriten. Entonces, ¿qué dice el consenso en cuanto a oxígeno? Terapia de oxígeno a bajo flujo, menos de 5 litros en pacientes con riesgo de hipoxemia durante la intubación traqueal, lo que nos ayuda a que prolongar este tiempo de apnea. Usar una máscara sin recirculación, bueno, 15 litros por minuto y con filtro unido a la máscara. Se debe colocar un tapaboca siempre, sobre todo dispositivo de oxigenación. Fíjense que está el bigote y está por encima, está la máscara protegiéndonos a todos. Estos son 3 palabras fundamentales en el momento de manejar una vía aérea, que es seguridad, precisión y rapidez. Seguridad para el equipo y personal, precisión, evitar técnicas no familiares y repetitivas, y rapidez, que es oportuno, sin prisa pero sin pausa. Esta práctica está estandarizada donde vamos a lograr un método que sea familiar, que sea confiable, que sea robusto, seguro y simple. Son las características importantes. En la sociedad lo entendemos así y se lo manifestamos en otras oportunidades, como lograr un entrenamiento intensivo, lograr un abordaje temprano, planificación meticulosa de todo lo que vamos a realizar, vigilar el control de la infección, el manejo eficiente de la vía aérea, rápido, seguro y la comunicación clara. Hay que advertirle a todo el equipo que vaya a trabajar con nosotros qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para que todos estemos en participación consona con lo que estamos haciendo. Entonces nos vamos a preparar primero. ¿Preparar en qué sentido? Vamos a evaluar el paciente porque tenemos que predecir justamente si va a ocurrir una vía aérea difícil en el momento. Un paciente que ya viene con el riesgo de que nos va a contaminar y lo vamos a hacer ahorita un manejo de vía aérea que posiblemente nos vaya a salir difícil. Entonces esto es un score o una tabla que es la Macocha por las siglas, ¿verdad? M, A, C, O, entonces va el Mallampati 3 o 4, obstructividad del sueño, cómo está la apertura bucal, eso nos va a dar unos números y más de 2 ya nos va a indicar que posiblemente sea intubación difícil. El carro de intubación lo tenemos siempre a mano, protegido para que no se nos contamine. Recuerda que está en la parte de afuera para que no se contamine y lo tengamos a mano por cualquier evento donde sí vamos a tener dispositivos supraglóticos de segunda generación. La estrategia, menor número de personas necesarias. Usar correctamente el EPP. Tenemos que usar una bandeja con el kit videolaringoscopio, dispositivo de segunda generación, preoxigenar a 2 manos durante 5 minutos. Fíjense en la bandeja donde tenemos videolaringoscopio, tenemos un laringoscopio convencional, dispositivo de segunda generación, lubricación, jeringa, en fin, todos los materiales que necesitamos para un manejo de vía aérea repentinamente emergente. Y esto es un correcto sello, que lo llaman el sello en V, son a 2 manos, justamente para que no haya ningún tipo de escape. Entonces, ¿quién sigue siendo el que debería manejar la vía aérea? El de mayor experiencia maneja la vía aérea. En mayor experiencia, la laringoscopia directa si es la que tenemos, en la mayor experiencia si es un videolaringoscopio que tenemos a mano. ¿Ok? Emplear técnicas conocidas, no es tiempo de inventar. Y asegurar que todo el kit de manejo de vía aérea esté presente y esté funcionando. ¿Cuál? La camografía funcionando, la succión funcionando, ventilador y las vías venosas que estén permeables. Hay que usar un checklist de intubación traqueal, usar algoritmos COVID-19, que lo vamos a ver ahorita, hablar claro, que es difícil con la máscara N95, parecemos la maestra de Charlie Brown, pero hay que tratar de hablarlo antes o escribirlo y enseñárselo a nuestro circulante, a nuestro compañero en el equipo, para que nos repitan la instrucción que estamos hablando. Entonces, preoxigenación, mínimo 5 minutos. Circuito anestésico circular o Maprenson 6, flujo de gas menos de 5 litros minuto, máscara bien ajustada y no se deben usar sistemas semiabiertos en T y mucho menos sin filtros HME. El filtro siempre ubicado cercano a la máscara. Mientras más cercano a la máscara es mejor porque dejamos de contaminar y no contaminamos el resto del equipo. Lograr una fracción expirada de oxígeno del 90%, la máscara ajustada con oxígeno del 100%, a flujo de 5 litros por minuto. En el momento de manejar la vía aérea tenemos 2 opciones. Videolaringoscopio, los que podemos contar con el videolaringoscopio, los centros que lo tengan, o el laringoscopio que lo vamos a ver ahorita. Pero vamos a hablar de qué dice la evidencia. Habla justamente de utilizar un videolaringoscopio porque aumenta, entre otras cosas, la distancia boca a boca, o sea, la distancia paciente-operador. Coloca la cara del operador por encima y alejado de la apertura glótica. Por lo tanto, eso reduce la transmisión. Es realmente importante.
La intubación traqueal en pacientes COVID-19, un reciente seminario que dio la doctora Laura Dugan de allá de Canadá, justamente habló del biolaringoscopio que tiene beneficios sobre la laringoscopia directa, porque tiene una alta tasa de éxito en el primer intento, en manos experimentadas que ya lo hayan utilizado, y justamente estar la pantalla alejada de la vía aérea, del equipo de vía aérea, eso ofrece una gran imagen justamente que nos aleja de la apertura glótica y nos evita la posibilidad de contaminación, nos disminuye esa posibilidad. Esto fue una intubación traqueal de emergencia en 202 pacientes con COVID-19 en Wuhan, China, donde ellos describieron que con el laringoscopio Macintosh hicieron el 10% y el biolaringoscopio lo usaron en 89.6% de los pacientes, de estos 202 pacientes. La intubación en primer intento fue en el 89% y la intubación exitosamente fue en el 100%, ninguno dejaron de intubarlo. Esta es una comparación de diferentes métodos de intubación en vía aérea difícil durante una RCP simulada, que es otra opción. Por ejemplo, si nos llaman desde quirófano a ayudar en un momento de RCP afuera de quirófano o dentro de quirófano en recuperación, por ejemplo. Esto tiene que ver con el uso de la bujía y la laringoscopia directa. Fíjense, sin bujía, la tasa de éxito 86.9%. ¿Cómo se eleva con la bujía estándar o con la nueva bujía? Pero con una bujía eleva el 100% de probabilidades. Tiempo de intubación sin bujía, 47 segundos. Tiempo de intubación con bujía, 38-29 segundos. Y eso es sumamente importante. Y muchos lo describen como fácil. Esto es una escala BAS, pero de facilidad, donde mientras más cercano a 0 es muy fácil, mientras más cercano a 100 es muy difícil. Y fíjense que con las bujías fue muy fácil comparado con la laringoscopia directa sin esto. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar el que tengamos. Tenemos biolaringoscopio, usamos biolaringoscopio, fue el que está recomendado. No tenemos biolaringoscopio, entonces nos vamos con la laringoscopia directa y una bujía para aumentar el grado de eficacia y disminuir ese tiempo de compromiso de la vía aérea hacia nosotros. Inducción de secuencia rápida, no hay discusión al respecto, es la técnica que está recomendada y es la que tenemos que utilizar en todo paciente que le vamos a manejar de manera directa la vía aérea. No estamos hablando en este momento de una vía aérea de difícil predicha, eso ya es otro tema, pero el paciente que lo vamos a manejar, lo vamos a hacer inducción de secuencia rápida para evitar justamente la ventilación y aumentar la aerolización. Medicamentos, los conocidos, los que ya usamos. Propofol, fentanilo, rocuronio, succinicolina, si lo tenemos. ¿Ok? Y tenerlos todos y en una inducción de secuencia rápida. Sigue habiendo la misma discusión entre usar Celic o no usar sonda nasogástrica para vaciar. Justamente estamos evitando la probabilidad de que el paciente tosa y justamente contamine más el ambiente. Este gráfico se consigue en muchos trabajos de investigación, es sumamente importante porque la grafica muy bien o nos ejemplifica muy bien qué tenemos que hacer fuera de quirófano y qué tenemos que hacer dentro de quirófano y después de dejar quirófano. Paso a paso y vamos a ir chequeando uno tras otro justamente para optimizar nuestro manejo del paciente. Una cosa que tenemos que recordar es que justamente después de colocar el tubo, evitar inflar el manguito antes de iniciar la ventilación. Quitamos los guantes externos, los metemos en una bolsa junto al biolaringoscopio y lo cerramos. Y el observador tiene que verificar el correcto retiro y compartir la experiencia al otro grupo o al otro compañero que va a seguir en la guardia. Tenemos el algoritmo de los pacientes COVID-19, cómo lo vamos a ir tratando, posición de la cama, evaluamos nuestra vía aérea, obtener onda de capnografía, laringoscopia, máximo 3 intentos. Éxito, confirmar capnografía. ¿Ok? Fallo, declarar intubación fallida. ¿Ok? Siempre es bueno y vamos siguiendo, justamente vamos chequeando cada uno de los puntos. En caso de no ventilación, no intubación, solicitamos ayuda y si necesitamos hacer una cricotomía, se recomienda con bisturí y con bujía, que es la que menos produce posibilidad de aerolización. Este es un personaje importante que son los niños. Vamos a ver justamente
¿En qué nos diferencian un poco para hablar de ello? Esta es una estimación de riesgo de los pacientes, de los anestesiólogos pediatras, un modelo de simulación justamente, o precisamente es la curva hacia plana cuando se cancelan las cirugías electivas. Si las cirugías siguen normal o siguen normal, la tasa de infección en anestesiólogos pediatras iba a ser mucho mayor. Al cancelarlo, la curva se fue aplanando. El consenso ahorita de manejo de COVID pacientes, en pacientes con COVID-19, de la guía de la Sociedad de Anestesia Pediátrica, ¿qué punto es importante? Uno, en la premedicación hay que usarla para reducir el llanto y la generación de aerosoles, tratar de que el niño entre lo más tranquilo posible, evitando la administración vía nasal. ¿Por qué? Porque la nariz pica, la nariz le puede dar ganas de estornudar, con eso producimos más contaminación. La carga viral de los pacientes pediátricos tiende a ser mayor que la del adulto, por lo cual tiende a esparcirse más. Y evitar la presencia del padre durante la inducción, que eso se manejaba mucho. Justamente, ¿por qué? Porque si el paciente del niño es COVID-19 positivo, los papás tienen que mantener el EPP puesto, la N95, el niño también, entonces es mayor gasto, también mayor preocupación de contaminación. El método de inducción, preferiblemente el método de inducción es endovenoso, con utilizar una bloqueante neuromuscular. Y si se requiere inducción con máscara, utilizar el flujo el más bajo posible. Se sigue recomendando el uso del tubo endotraqueal y evitar la máscara laringea. Y la manera de protección, que lo vamos a ver también ahorita, es básicamente con un plástico transparente que podamos ver a través de eso y podamos continuar. Llegamos al momento que se decide extubar al paciente. Terminó la cirugía, terminó el procedimiento y hay que extubarlo. Fíjese que en la extubación hay mayor riesgo de aerolización, por lo cual tenemos que emplear los mismos principios que empleamos con la intubación. Agitación. El paciente se puede despertar agitado, eso nos va a diseminar mayor cantidad de aerosol, entonces hay que tratar de disminuir la posibilidad de agitación con los medicamentos que conocemos. ¿Qué recomendamos? Usar antiemético, o que está recomendado. En la parte de extubar profundo, estamos entre la vía aérea desprotegida en un paciente que está anestesiado, y eso hay que evaluarlo también. No se recomienda, por ejemplo, intercambio con supraglótico, como lo hacíamos, por ejemplo, con cirugías antes, con cirugías de aneurisma para que el paciente no tosiera. ¿Por qué? En este caso, por la doble manipulación de la vía aérea, ¿okay? Dobles secreciones, dobles dispositivos contaminados. En el caso de contar con su Gamadex, recordar que hay un rápido retorno del tono de la vía aérea, con lo cual puede producir laringoespasmo y justamente tener que manejar 2 veces una vía aérea que viene contaminada. Medidas farmacológicas recomendadas, las que ya conocemos, lidocaína, opioides, dexmedetomidina endovenoso justo antes de la extubación para que sea lo más suave posible. Elevación de la cabecera. Y la transición rápida entre extubación y colocación de la máscara facial con protección de plásticos transparentes. Eso tiene que ser punto a punto y de manera continua. El material contaminado se deposita dentro de una bolsa de desecho al lado izquierdo de la cabeza del paciente. Se coloca la máscara facial, preferible con ligas en las orejas porque es más fácil que estarle amarrando algo detrás de la cabeza. Colocar la máscara facial justamente por encima del bigote o por encima de la máscara de oxígeno. Y no probar medidas no conocidas. Como hablamos antes, no inventar. Esto lo escribió el doctor Ryan, vamos a hacer una técnica para extubación recomendada en estos pacientes. Esto es en Canadá, donde ven que está el tubo con su filtro y están preparando la máscara con un filtro nuevo para desechar el filtro que van a sacar. Al momento de quitar el circuito, ¿okay? Se quita y se coloca la máscara, se extuba y se coloca la máscara inmediatamente con el circuito con su filtro nuevo. Se hace un buen sello, se mantiene el sello, el paciente está respirando espontáneamente, con la máscara se coloca por encima de la nariz el tapaboca que tiene el paciente y se mantiene en vigilancia de que todo el sistema permanezca cerrado mientras el paciente se termina de ventilar. En cuanto a barreras de protección, está la gran conocida caja de aerosol. Este concepto de caja de aerosol fue útil. La evidencia actual para esta estrategia que evita la dispersión de la aerosolización está limitada a estudios de lo que llaman mesas de trabajo o recomendaciones.
Protección extra, bueno, es una barrera más, pero hay un riesgo de contaminación y un riesgo de infección. Y el riesgo, sobre todo en el momento de la aparición de una vía aérea difícil, justamente en un paciente que es potencialmente o es infeccioso para el resto del equipo. Esto, por ejemplo, es un estudio en donde vieron el tiempo de la intubación en la caja de aerosol, fueron 41.9 segundos, perdón, sin la caja, y con la caja el doble. Y en las últimas generaciones que la mejoraron un poco, con unas aberturas de lado y lado, bajó otra vez a 52. Y las brechas en los que son el EPP, hubo 1 y 7, o del 8 al 58%, dependiendo de qué caja se utilizó. O sea, el tiempo se prolonga. Esto también fue una simulación con respecto a comparando diferentes sistemas de protección, donde fíjense esto, ¿no? Estas son las partículas a las cuales estamos expuestos adentro del dispositivo, y estos en el tiempo. Cuando no hay intervención, es la línea verde. No hay intervención significa que el paciente no tiene nada puesto. Y la que más está grande es la caja de aerosol. Adentro se mantenían las partículas y se mantenía la contaminación hasta el final, a menos que le pondrían una succión. Entonces mejoraba. Pero esa cercanía entre no intervención y la caja de sopesa el uso o no de esta técnica. Entonces, ¿qué utilizamos? Tenemos diferentes tipos de barreras plásticas transparentes que la podemos desechar al final y que podamos sobre todo ver y manipular de manera rápida en este manejo. ¿Cómo me voy a vestir? Si tenemos las posibilidades o si tenemos las condiciones, tenemos que utilizar todo el equipo necesario disponible. Si no, irlo obteniendo, sea con ayuda o personalmente, pero siempre importante la N95, protegernos los ojos, cuello y la cabeza. Y al terminar cada cirugía, cada procedimiento, tenemos que proceder a retirarnos todo eso y si está en la disponibilidad, ir a bañarse para quitarse todo. Inclusive el mono, no debemos tener un mono de tela, tenemos un mono descartable que lo cambiamos con todo tiene que ser cambiado con cada paciente. Nada tiene que llevarse para la casa, nada tiene que llevarse para la oficina. Dentro de unas técnicas novedosas que hay escrita por el doctor Ducanto en Milwaukee, es la técnica de SALAT, que es donde hay una laringoscopia con una succión. Es la cánula de Yankauer colocada durante la realización de la laringoscopia, que en el momento que coloca el tubo y en ese momento succiona cualquier tipo de aerosoles o fómite que el paciente está expresando en el momento. Entonces, algo que está recomendado actualmente es la conformación de un equipo de manejo de vía aérea. Un equipo que nos distribuyamos en 3 turnos, mañana, tarde y noche, para lo cual logramos disminuir, ¿verdad? Optimizar la ejecución de protocolos de manejo de vía aérea, minimizamos la exposición y el riesgo, porque no van a ser todos, sino cada equipo va a estar en su momento y van a estar preparados solamente por ese turno. Entonces disminuye el cansancio de estar preparado por largos tiempos, optimización de equipos y recursos de control de inventario, la oportunidad de implementar triaje en situación cuello de botella, oportunidad de aprendizaje y rediseño de constantes protocolos de acción y obtenemos datos para el conocimiento a largo plazo para pasarles a nuestro equipo. Signos de alarma que posiblemente nos llamen para manejar una vía aérea o nosotros estamos llamando para ir monitorizando pacientes que están en hospitalización. Si presenta disnea, taquipnea, se está desaturando, la PAFI menor o igual a 300, o que ya nos hablan de que tengo infiltrado pulmonar igual o mayor al 50% dentro de las primeras 48 horas. ¿Qué indicaciones vamos a tener para el manejo? Hay unas absolutas, que es el paro cardiorrespiratorio, y para lograr cuando hay un compromiso de la vía aérea. Relativa, que es lo que vamos a consultar y a coordinar junto con el médico tratante, el internista, el neumonólogo, el intensivista. Esto también son las fallas respiratorias agudo hipoxémico, presencia sostenida de más de 30 respiraciones por minuto y ciertos datos como la PAFI menos 150 en general. Entonces, para que se lleguen para la casa. 1. La intubación despierto es un riesgo de resucitación importante. El anestesiólogo experimentado es el que la debe realizar si está indicada esta técnica. Entre conectar y desconectar hay que el filtro viral directamente al tubo endotraqueal. Solo desconecte el circuito del lado del ventilador. Estos son datos muy concretos,
pero que son muy importantes y nos van a proteger más. En caso de no intubación, no ventilación, que es la SICO, técnica de bisturí con vía elástica de goma para evitar mayor aerolización. Entonces el café, para más tarde, esperar, ya tendremos tiempo de volver a compartir con nuestro equipo de trabajo. Si estás o saliste de un área contaminada, tratar de no pasearte por todo el hospital o por toda la clínica, sino retirarte en el área acondicionada para eso y mantener el resto del área limpia, proteger los márgenes. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar pendiente y gracias al comité organizador por la invitación. Buenas. ¿Se escucha? Muchas gracias, doctor Núñez. Tenemos algunas preguntitas que nos han estado llegando por la plataforma Zoom y por Facebook. De parte de Ninelma González, pregunta, ¿cuánto tiempo se pueden usar las N95 cuando no tenemos contacto con aerolizaciones? ¿Se escuchó? ¿Me escucha, doctor Núñez? Ok, repito la pregunta. ¿Cuánto tiempo se pueden utilizar las máscaras? Okay. Necesita... Ok, ya, chévere. Mira, hay varios trabajos justamente con la N95 que sí se pueden reutilizar siempre y cuando no estén contaminadas, manchadas de sangre o de secreciones, y si fueron utilizadas por corto plazo, donde se los agarran, hay unos inclusive hasta los ponen en una rejilla sobre una olla con agua caliente y peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, y la mantienen, vamos a decir, con ese vapor durante media hora, o las montan en un área seca, donde les dé calor suficiente y se mantienen limpias, se mantienen estériles. Otros dispositivos, como el Sterrat, que es un equipo grande donde utiliza justamente peróxido de hidrógeno para esterilizar, hay instituciones en otros países que han utilizado una especie de un gancho donde guindan todas las máscaras allá adentro y las logran esterilizar, siempre y cuando no esté manchada, no esté contaminada con sangre. Recomiendo a nuestras colegas es la parte del maquillaje. Yo sé que dentro de anestesiología, siempre es muy importante, como dicen, primero muerta que bañada en sangre, pero hay que tratar lo menos posible de la parte del maquillaje en la cara para que justamente nuestra N95 nos dure más. Y en ese momento entonces podemos mantenerlo mayor bien. Muy bien, gracias, doctor. Tenemos una preguntita preguntando referente a la cal sodada. ¿Es necesario hacer el recambio de la cal sodada aunque estemos utilizando filtros? No, las recomendaciones siempre es el filtro. Si mantenemos el filtro y mantenemos el plástico transparente cubriendo la máquina, estamos protegiendo el resto de la máquina. El filtro, ¿qué es lo recomendable precisamente? Filtro pegado al tubo y un filtro pegado a la entrada de la máquina. Con eso la máquina se mantiene bien protegida. Otra pregunta referente al uso del fibrobroncoscopio para una vía aérea difícil. ¿Es conveniente utilizarlo en un paciente con COVID-19? Hay muchos trabajos justamente que están hablando de la parte de la intubación despierto con una vía aérea difícil predicha. Hay muchas técnicas. Todo lo que es broncoscopia, gastroscopia, todos los procedimientos endoscópicos generan aerosoles, por supuesto el riesgo es mayor. Si es necesario llegar al punto de una intubación despierto, como lo dije ahorita al final, el que debe llevar a cabo ese procedimiento es el que tenga la mayor experiencia, el que lo vaya a lograr hacer en el menor tiempo y siempre protegido completamente, que teniendo su EPP, su N95, su máscara, sus lentes, todo porque sabemos que el grado de contaminación va a ser importante. ¿Cuál es su opinión referente a la suspensión de la cirugía laparoscópica?
por ejemplo, una colecistectomía? Bueno, justamente la cirugía de laparoscopia mínimamente invasiva, el inconveniente que trae actualmente, justamente por eso que se han venido interrumpiendo la parte electiva en este caso, es que si no presentan o la máquina, el aparato no tiene los filtros adecuados, el nivel de realización es importantísimo. Entonces, justamente cada vez que sale el gas, eso contamina todo el área quirúrgica. Entonces, la misma sociedad o la misma escuela de cirujanos, tanto del Reino Unido como de Estados Unidos, recomendaron la suspensión, si se puede, y si es una emergencia, tratará de hacer con el menor nivel de gas posible. Inclusive ya tienen protocolos para cómo tratar cuadros agudos abdominales como apendicitis, como colecistitis, desde el punto de vista médico, hasta lograr que pase todo este problema. Y si hay que meterlo, se escoge hay que sopesar, hay que reunirse con el cirujano, reunirse con el internista y conversar acerca de riesgo-beneficio, técnica abierta, técnica cerrada, y si tienen todos los aditivos necesarios para evitar la contaminación al resto del personal. En un paciente positivo, por supuesto. Ajá. Por acá nos están preguntando, las cirugías electivas, ¿estamos en condiciones de reiniciar las cirugías electivas? Preguntan específicamente los pacientes oncológicos, pacientes de cirugía oncológica. Claro, fíjese, pacientes oncológicos actualmente se sigue manejando con el criterio de emergencia, justamente porque su cuadro, su patología puede variar en semanas, en días, en meses, y muchas veces no pueden esperar el tiempo. Lo que hay que seguirles con el protocolo. ¿Qué sería lo ideal? Es que todos nuestros pacientes, todos estuvieran entrando al quirófano, estuvieran yendo a la clínica, no con una prueba rápida, sino con una PCR o con una prueba de antígeno, que ya en todas partes del mundo se hace solamente con la saliva, se hace solamente con una gárgara, ya no es tanto el hisopado faríngeo, y con esa prueba hay estándares y hay algoritmos de manejo de qué hacer con un paciente PCR positivo, PCR negativo, para tratar de lograr llegar a tratar a todos los pacientes que están remanentes en cirugías electivos, que cada día que pasa son mayores. Y una patología que podría ser electiva se puede transformar en algo de emergencia. Hay una pregunta que están haciendo a través de Facebook referente a reutilización de las bragas. Si son descartables o podemos reesterilizarlas. Hay unos fabricantes que lo indican en el momento como descartables. De hecho, son bragas que hay que descartarlas en buena ley. Pero ¿qué pasa? Eso no se hizo ni siquiera en Italia ni en España, y ahorita vamos a decir, Chile, que es vamos a decir, el país más preparado en Latinoamérica con respecto a la parte de salud, con respecto a la dotación, tampoco lo hizo y lograron llegar a un punto en que se puede esterilizar, se puede limpiar, siempre y cuando, por supuesto, no esté extremadamente contaminado, sino fue un procedimiento limpio, y han logrado técnicas para limpiarla. No las tengo ahorita a mano como para mostrarse, pero sí hay trabajos donde las indican cómo limpiarlo y cómo esterilizarlo para volverlo a usar. Teníamos unas preguntas referentes a las estadísticas. Están preguntando por acá si tendrás información a nivel mundial. En Venezuela, las 5 especialidades con mayor número de casos son especialidades quirúrgicas y pediatría. O sea, tenemos a cirujanos, traumatólogos, ginecobstetras, anestesiólogos y los pediatras. En otras latitudes, los anestesiólogos están entre los primeros con infecciones COVID. No, tengo entendido que en Europa principalmente estaban los intensivistas por el mayor número de contacto que tuvieron en esa oleada fuerte. En Estados Unidos la parte quirúrgica. No sé si tiene que ver con la parte de cuidado, justamente porque la alarma principal nos llega a nosotros, porque son los que estamos en contacto con la parte más peligrosa, que es el manejo de la vera, por lo cual uno tiende a protegerse muchísimo más que el resto. Pero lo que tiene que quedar claro es el mensaje de nosotros para nosotros y de nosotros para nuestros colegas de otras especialidades, es que el peligro es para todos y que la protección tiene que ser igual para todos para ir frenando esto.
Tenemos otra preguntita por acá. Si se considera que el quirófano debe prepararse siempre para un paciente COVID, así no tengamos las pruebas en la mano. O sea, que Claro, no se hayan puesto. claro. No, al principio justamente estoy hablando de eso mismo en el entendido de que el paciente, ponte que nos llega con una prueba rápida y la prueba rápida dice, mira, chévere, es negativo. Recuerden el periodo de ventana. Hay una curva sumamente importante que lo mostró hace poco un trabajo de la Escuela Vargas aquí en Caracas, donde ahí es una curva justamente que te muestra el periodo de ventana donde el paciente está positivo, pero la prueba rápida está negativa. Y el estar positivo es un periodo de virulencia importantísimo donde está contaminando todo el mundo. Y a ese paciente lo vamos a manejar como un paciente chévere, negativo, normal del año 2015. No. Por eso que digo que a todos tenemos que manejarlos como positivo hasta que los pacientes empiecen a entrar con una PCR. Cuando los pacientes nos empiecen a llegar con PCR, ahí podemos hablar de negativos o positivos. Mientras tanto, protegernos como si todos tuvieran positivos y preparar el quirófano como todos positivos. Si no tenemos si tenemos, por ejemplo, 3 quirófanos o 2 quirófanos, dejar un quirófano para procedimientos de vía aérea. El paciente se maneja completamente, después el paciente es trasladado por otro personal mientras uno se cambia adentro o se retira el EPP adentro y el paciente se traslada al quirófano de al lado o contiguo o más adelante para continuar con la cirugía. Teníamos una pregunta de Beatriz Aristigueta. Ella pregunta, ¿cuándo pudiéramos reiniciar las consultas anestésicas? Y si pudiéramos utilizar estas tecnologías para hacer las consultas no presenciales. Claro, en Estados Unidos ya se está usando, en otra parte del mundo también, y tengo entendido que varios colegas aquí en Venezuela ya lo están usando. La misma plataforma Zoom nos puede servir como telemedicina. La parte de preanestesia la podemos utilizar durante una encuesta online donde conversamos con el paciente durante aproximadamente 15 minutos, 20 minutos, podemos lograr bastante. Y en cuanto al examen físico, puede ser un examen físico dirigido al paciente y podemos ver cómo abre la boca, cómo mueve el cuello, en el caso que nos interesa aparte de la vía aérea, cuánto mide, cuánto pesa. Justamente ya por ahí podemos tener un índice de masa corporal, también nos orienta con sus antecedentes. Toda esa parte de interrogatorio lo podemos hacer. Si hay algo positivo durante el interrogatorio a través de teleconferencia con el paciente, lo podemos citar para verlo en vivo, puede ser el día de la cirugía o otro día, pero ya ese examen físico es algo muy dirigido y es algo rápido, prácticamente sin hablar, es directo, y eso para todas las especialidades. Ya es dirigido a examinar al paciente lo que necesitamos o a corroborar algo que no lo vimos bien a través de la cámara, pero nos llamó la atención. Pero sí se puede hacer y es válido. Y se debe hacer. Bueno, muchas gracias, doctor Núñez. De verdad, tanto la presentación como la respuesta a las preguntas, excelente. Estamos preparándonos ya para la